Inversión en la legislatura provincial. Señalamos hace rato que uno de los informes de la oposición estuvieron a cargo de Mónica Becerra, que es del departamento Pedernera y pertenece al interbloque San Luis Unido. Diputada Becerra, buen día. ¿Qué tal? Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola Mario, buen día. Buen día al equipo. Muy bien, Este, estoy bien, bien. bueno, muchas gracias. Quería conocer el nudo, digamos, de sus observaciones ayer a la cuenta de inversión del año pasado del gobierno de la provincia. Bueno, Mario, mire, soy parte de la Comisión de Finanzas. Cuando ingresó la cuenta comenzamos el análisis y obviamente mi análisis tiene que ser técnico. La Ley de Contabilidad, Administración y Control Público, en su artículo 51, enuncia un mínimo de requisitos que debe cumplir la cuenta y en base a eso hice mi informe y mi dictamen en minoría por no contar en el artículo 51, ¿cierto? Inciso B, por ejemplo, donde se tiene que informar sobre la composición del tesoro. Respecto de los fondos de terceros, por ejemplo, son cuestiones específicas. Por eso, bueno, no sé si quiere que vayamos por ese lado, pero respecto de los Yo le iba fondos a de preguntar qué terceros, son fondos de terceros. los fondos de terceros son esos fondos que no son propiedad del Estado y que están en un determinado momento o al final del ejercicio en el Estado. Por ejemplo, estampillas, retenciones impositivas, órdenes de pago, por ejemplo, de la obra pública de vengada, y esos importes que suman casi 900 millones no estaban detallados a qué precisamente eh, se debían, ¿no? Entonces, no estaba la composición precisa del Tesoro. Sí se presentó este año las distintas cotizaciones de la moneda extranjera, pero en el caso de los fondos de terceros no teníamos esa especificación. Otra de las cuestiones que opta la aprobación de la cuenta es que dos entes de la administración sí descentralizada no presentaron informes contables al momento que lo requiere el Honorable Tribunal de Cuentas, y como son IPROFOP-SAPEN y Agrosal-SAPEN. Dos sociedades, ¿cierto?, donde hay participación del Estado, y estas dos sociedades tampoco presentaron, o esta irregularidad se repitió el año pasado, o sea que es reiterativo. El año pasado tampoco lo presentaron en tiempo y forma, aunque informaron que fueron labradas las comunicaciones para que así lo hagan, ¿no? Pero bueno, al no tener esa información tampoco la información es completa, es oportuna, Y, digamos, porque no está hecha en tiempo y forma. y en relación al resto de las SAPEM, de las empresas del Estado, las SAPEM, para las que Sí. se deriva tanto recurso, ¿hubo Ujú. informes de ellos? Hubo informes, no hubo informes de dos que, que supuestamente no tuvieron una asignación presupuestaria. No la tuvo en realidad, y la otra no estaba constituida. El resto lo presentaron. En eso, el año pasado eran casi 7 las empresas que no lo habían presentado, y sí, obviamente mueven mucho dinero. Nosotros estamos hablando de una cuenta deficitaria también, bueno, perdón, en cuanto a los recursos de afectación específica, que sería otra cuestión técnica. Sí se informan los recursos de asignación específica, pero no se informaron digamos, en qué se gastaron, o la aplicación de los mismos también en un cuadro anexo, que sería Por, importante para conocer cuáles fueron los saldos de los mismos. por ejemplo, el dinero que viene para educación, Por por, ejemplo, por claro, ejemplo. claro, exacto, Ujú. exacto. O el dinero del FONAVI, o etcétera, ¿no? Son dineros que vienen con una afectación específica. Y respecto, que para mí es el más importante, porque San Luis se caracteriza de la falta de transparencia, es el último párrafo del artículo 51, que nos habla del grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos, dice el artículo, y las metas previstas en el presupuesto, y el comportamiento de los costos y los indicadores de eficiencia y de la producción pública.
En ese sentido, en esta cuenta se presenta a modo de relato, digamos, todo lo que fueron las obras, que muchas de ellas fueron discontinuadas, por lo menos en mi departamento Pedernera está precisamente especificado que fueron discontinuadas, pero de las que continuaron hablan sobre, bueno, el avance o cómo se finalizaron, ¿no? Pero nada nos habla de indicadores de eficiencia, es decir, se hace referencia a indicadores nacionales como el PBI o el IVA, cómo ha evolucionado el IVA, ganancias y monotributo y cómo eso repercute en los recursos, pero no tenemos, por ejemplo, comparaciones en cuanto a la planta permanente, eh, por ejemplo, comparaciones de evoluciones de gastos, de la provincia estoy hablando, ¿cierto? Que hacen a poder medir y evaluar una gestión. ¿Y usted Eh, por qué cree que hacen faltar ese tipo de información? eh, Simplemente porque si se mostraría el modelo que se está siguiendo en San Luis, se mostraría el modelo y cuáles son las prioridades Claro. específicamente, ¿no? Entonces toda esa parte queda a que la oposición o el que no está de acuerdo con esto tenga que hacerlos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Cuando fue la jefa de gabinete Evitar a la conflictos Cámara, sindicales también, etcétera. claro, sí, sí. Si eso, Eh, se producen cambios al margen de las disposiciones vigentes y no los informan adecuadamente para que después aparezcan como hechos consumados. claro, precisamente. Todo lo que son las modificaciones presupuestarias, exacto. Ujú. Ujú. Sí, esta tiene el esquema ahorro-inversión, que es básico, tiene la situación del tesoro, pero nos faltaría mucha más información que casi todas las provincias la tienen cuando presentan la cuenta de inversión. Esas serían las cuestiones técnicas, ¿no? Uno después, obviamente, a partir de esto, evalúa las prioridades que ha tenido la provincia y realmente, bueno, yo cuando fue el contador de la provincia le pregunté por qué las partidas de remedios oncológicos, por ejemplo, le estoy nombrando un ejemplo, ¿no? Le Sí. pregunté eso específicamente, las partidas de remedios oncológicos y las de remedios de alto costo habían disminuido en 14 millones casi las dos, que me parecía un número muy específico y redondo, digamos. Eh, bueno, después, en ese momento él no me pudo contestar, pero después en comisión de finanzas me informaron que se habían destinado a la compra de prótesis. Ajá. Bueno, la verdad que no vi la documentación, Ujú. pero bueno, son cuestiones que me llaman la atención, los 200 millones que también se ejecutaron en la Pedrera acá en Villa Mercedes, eh, bueno, los gastos de publicidad que casi se mantuvieron, ¿cierto?, con respecto del año anterior. Eh, y bueno, y tenemos una situación 400 millones más o menos. más o menos unos Mm. 780 millones. Ujú. 780 millones. Sí, sí, sí. Este, ¿Usted cree que, digamos, a raíz de la pregunta que le formulaba yo de por qué no se informaban determinadas cuestiones como la planta permanente y algunos otros aspectos que están escondiendo a lo mejor reformas que se realizan en el ámbito del Estado, y se hace así para evitar conflictos y discusiones, etcétera, se pondría a la vista en esos problemas? Eh, ¿Cree usted que esta proliferación de empresas del Estado, ahora también la sociedad Carrillo, tienden precisamente a modificar el esquema del funcionamiento estatal que hemos tenido tradicionalmente? Usted me dice si yo lo veo positivo o negativo. No, yo digo sí, como hecho. Después podemos analizar si es positivo o negativo. Digo, La verdad que sí, no tendría yo, a raíz de todo esto, la evolución. Bueno, en este caso la administración descentralizada dio un superávit, ajá, aunque la cuenta total dio un déficit, ¿no? ajá. De 4.172 millones. Ahora, lo que no admito es que las empresas no presenten los balances en tiempo y forma. Y el respecto de la salud, bueno, ahí ya deberíamos hacer un análisis aún mayor.
Ujú. porque al ser un bien que debe proveer el Estado tan básico y fundamental, tendríamos que ver y hacer un análisis de lo que es la salud en general y cómo se va a aplicar esta nueva administración. La verdad que por el momento lo que hemos visto, por ejemplo, acá en Villa Mercedes, allá, bueno, están habilitadas creo 2 salas, o sea, aún no está en funcionamiento el hospital. Tendremos que ver, ¿no? Cuando tenga un funcionamiento pleno, que no sé cuándo es, pero por ejemplo, acá en Mercedes, en el hospital Bailones, Sí. que se inauguró, bueno, la precarización en cuanto a la contratación de los médicos fue algo que se quejaban, ¿no? Los profesionales, en cuanto a que fueron contratados vía monotributo, etcétera. Tendríamos que ver y analizar más profundamente, la verdad que eso tenemos que hacerlo y verlo nosotros los sanluiseños, prestar mucha atención y prestar atención cada vez que se presentan estas cuentas porque, como digo, el déficit ya viene siendo crónico, ahora la excusa es la pandemia, la excusa siempre es el gobierno de Macri, o sea, y esto se venía sucediendo y entonces nosotros tenemos que prestar atención en esto, ¿no? En el uso de las reservas, que el año pasado, claro, las reservas, al haber tanto aumento del dólar y la cotización, es como que el uso de esa venta de dólares para cubrir la reserva, digamos, hizo que las reservas igual se mantuvieran, porque creció mucho lo que quedaba, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero la verdad que, bueno, ayer pudimos exponer en parte, porque en parte a mí, digamos, la transmisión se cortó y al último no pude cerrar eh, por error del presidente de la Cámara, cuando dijo que tenía que cerrar, digamos, no era el momento, bueno, etcétera. Pero la verdad que no es el modelo de San Luis que nosotros debemos seguir en síntesis para que la gente comprenda. No es un modelo que genere trabajo, que genere oportunidades, no es un modelo donde nosotros vemos productivo. Lo que se ha hecho, ahora tenemos promesas, ¿verdad? Porque los anuncios de la jefa de gabinete, o sea, o el informe de gestión fueron anuncios, para decirlo de alguna manera. Ujú. Y bueno, ahora en la semana que viene se va a tratar estos créditos y obviamente que estamos de acuerdo, pero cuando las medidas son extemporáneas, digamos, por ahí pierden esa Claro, posibilidad de ser ayuda. claro, efectividad. Diputada, muchas gracias por atenderme. Y en realidad, Bueno, sabe que a mí me interesaba mucho el tema de las cuentas de inversión porque a mí me parece que empiezan a reflejar ya de una manera que ya no lo pueden disimular tanto, cambios que se están dando sin dar el debate social sobre esos cambios, que a lo mejor están bien hechos. Yo no pongo en tela de juicio si van a ser, por ejemplo, lo que se va a hacer en materia de salud, si nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. No entro en ese análisis, pero lo que digo es que están produciendo cambios estructurales al margen de la participación de la comunidad en el conocimiento de esos temas, ¿no? sí, coincido totalmente. Eso es lo que me parece. Y me parece que las cuentas cada vez manifiestan Y las más. cuentas reflejan, Claro, reflejan. y por ejemplo, digo, está bien, después se discutirá si está bien o está mal haber hecho la sociedad Carrillo y la finalidad que va a tener la sociedad Carrillo como ejecutora de la política de salud que tenga la provincia. Pero lo mismo lo pueden hacer en materia de educación, crear una Sí, sociedad que maneje todo el sistema educativo o una sociedad totalmente. que maneje toda la obra pública. No, es para prestar atención y la verdad que la situación y las cuentas de inversión son reflejo de eso. Sí, Ujú. Así es, efectivamente. así es. Gracias, Mónica, Bueno, muchísimas gracias. Disculpe la bueno. molestia. No, no, para nada. Saludo a toda la audiencia y a usted, Mario. Gracias, buen día. Mónica Becerra, diputada del Interbloque San Luis Unido, del departamento Pedernera, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.